Buen día, un saludo desde la Universidad de Moa. Nuestra ponencia lleva por título Historias no contadas sobre la participación de las mujeres españolas en el sector minero de la provincia Oriente, entre 1880 y 1933. Como pueden apreciar, es una investigación desde el punto de vista histórico que ha estado relacionada con la investigación doctoral que estoy llevando a cabo y en este empeño hemos encontrado y ha saltado a la vista cómo aparecen mujeres interesadas por el sector minero. Sin embargo, la historia ni española ni cubana contemplan su participación en este renglón económico. De manera que cuando analizamos los enfoques históricos respecto a las migraciones en nuestro país, nos percatamos que entre los mismos ha predominado los estudios de los movimientos inmigratorios fundamentalmente. Dentro de ellos, el grupo de españoles ha tenido una gran significación en materia de trabajo historiográfico y dentro de ellos el papel sobre todo de los inmigrantes masculinos. Esta tendencia obviamente no escapa a las características esenciales de la migración. Si bien reconocemos la alta presencialidad de inmigrantes masculinos, nos parece que la minoritaria presencia de mujeres también puede ser un estudio interesante a tener en cuenta en un sector de una gran demanda como lo fue el sector de la minería. Una revisión sobre el tratamiento historiográfico a la problemática nos conlleva a observar dos tendencias fundamentales. En primer lugar, la historiografía española, que se ha enfocado fundamentalmente al estudio de las características de la inmigración española hacia Cuba, sus flujos, su influencia sociocultural, los procesos de adaptación, los estudios particulares, imaginarios nacionales, las formas de vidas y mentalidades, mientras que el aporte económico menor atención ha recibido. Solo se ha vinculado con actividades de tipo productivo en el caso de tres autores fundamentales: Pilar Cajiao, Consuelo Naranjo Orodio, Antonio Santamaría. Y el autor que más cercano ha trabajado el tema relacionado con la inserción económica de inmigrantes gallegos al sector minero es José Antonio Vidal, quien ha mostrado cómo fue la vida de los gallegos en el enclave minero del distrito santiaguero. Sin lugar a duda, abre un horizonte histórico hacia el estudio de la colectividad española vinculada a la explotación de recursos no renovables. La historiografía cubana, con similar tendencia, ha tenido una prevalencia de los estudios etnoculturales y sociales, siendo menos frecuentes los análisis sobre sus tributos a la economía nacional. Cuando rozan con la temática lo hacen de soslayo, prevaleciendo los macroestudios. O sea, desde la reconstrucción de la historia económica de la nación, lo han tocado autores como Alejandro García y María Antonia Márquez Tols, quienes han dedicado aspectos de su estudio a determinar el rol de los españoles en la gran burguesía comercial en Cuba y las industrias menores, empresarios y empresas en la nación. La autora cubana, que con mayor cercanía roza con la temática, ha sido Fe Iglesias, quien ha trabajado todo lo referente a las operaciones de la compañía Spanish American Company para demostrar el grado de dependencia a los intereses norteamericanos, que si bien fue una compañía dedicada a la cuestión minera, la explotación minera, la autora no vincula al inmigrante español con el proceso de explotación del material ferroso en ninguno de los dos sexos. Desde el oriente cubano ha habido una mayor cercanía en cuanto a la labor de la población hispánica asentada en los municipios Santiago de Cuba y Holguín, sobre todo relacionado con la implicación de su capital, la importancia de sus patrimonios y consolidación de un estatus económico favorable. Estudio también relacionado con la presencia del grupo gallego en los yacimientos de cobre, daiquirí y firmeza. Los autores más cercanos al tratamiento de la historiografía cubana minera
y su relación con la inmigración española se encuentra Julio Corbea, quien se ha dedicado a recrear la vida cotidiana y los peligros que acarreaban los trabajos en la mina, y también a través de su obra todavía quedan lagunas en cuanto a la determinación de los casos particulares que pudieron haber transitado por esta labor y haber trascendido un estatus laboral dentro de esas propias minas. Las historias de la minería en Cuba, por su parte, se enfocan a demostrar el papel de las compañías norteamericanas en este sector, a reconocer el nivel de explotación y la gran importancia que tuvo este renglón económico, que si bien fue un renglón alternativo, porque el renglón primario de la economía en la provincia Oriente estuvo determinado por la industria azucarera y la minería en un segundo rol. Estas historiografías mineras lo reconocen, sin embargo, en ninguno de los casos trata elementos sobre los trabajadores empleados en las minas, sino más bien ilustran las producciones mineras, los sitios en los que se explotaba la minería, las diferentes sustancias que eran explotadas en la provincia. Ahora, todas coinciden en que la región oriental, durante la etapa que estamos estudiando, es el momento más álgido de la explotación minera en la historia nacional. De modo que podemos percatarnos que a través de los estudios consultados se privilegia fundamentalmente el estudio de los inmigrantes masculinos. Los términos municipales, Santiago de Cuba, el cobre. Prevalecen estudios que profundizan más en el conjunto étnico gallego. De modo que denota una carencia de estudios orientados hacia las historias de mujeres en este sector, la inserción económica tanto de hombres y mujeres, así como las particularidades del proceso, ya que la minería fue uno de los principales nichos laborales para los inmigrantes españoles de aquella etapa. De modo que el objetivo que pretendemos desarrollar está relacionado con ilustrar la participación de las inmigrantes españolas en el sector minero de la provincia Oriente. ¿Por qué la provincia Oriente? Bueno, si bien ya habíamos referido que en momentos anteriores que esta provincia es objeto y tiene una gran expansión territorial gracias a la labor de las compañías mineras, a las compañías norteamericanas y su papel fundamentalmente en la industria azucarera y en el sector minero como un renglón alternativo de la economía. Es una provincia que tiene un marco espacial que trasciende, que contiene alrededor de 18 términos municipales. El marco temporal se elige porque no solo es un momento importante de la explotación minera, sino también es un momento de una fuerte avalancha de la inmigración española, como es lógico, debido a la transformación en el orden económico que había surgido la provincia. Y también por las fuentes documentales nos patentizan que en 1880, cuando empieza a existir una ley permisiva, leyes permisivas para traer inmigrantes, y en 1933 esto es frenado por la Ley de Nacionalización y Trabajo. Los métodos que empleamos están relacionados con el método histórico-lógico, análisis, síntesis, inductivo-deductivo, análisis crítico de fuentes y hermenéutico. De manera que podemos apreciar con respecto al tema referencias bibliográficas, revistas, fuentes documentales, fundamentalmente son las fuentes en las que hemos bebido para la investigación. Es válido reconocer que los modelos sociales institucionalizados para el sexo femenino en la sociedad de entonces establecían generalmente la obligación de los hombres en la búsqueda del sustento familiar. Constituían la fuerza más propensa a emigrar, ya que las potencialidades de incorporarse en la dinámica laboral y emprender a partir de su llegada a la lucha para amasar una fortuna y regresar a la madre patria era mayor. Además, generalmente eran los hombres los que huían del servicio militar, y es lógico que la vinculación de las féminas con el sector fuera mucho más discreta y su representación en el rubro fuera inferior con respecto a la masculina. Pero nos llama mucho la atención cuando comenzamos a trabajar sobre todo las fuentes inéditas respecto al tema. En el Fondo del Gobierno Provincial, la materia minas exhibe la participación recurrente de algunas mujeres que fueron íconos en cuanto a la participación en el renglón económico de la economía. De manera que podemos
arribar a las siguientes conclusiones. Se establece una relación intrínseca entre inmigración y mercado laboral en Cuba a finales del siglo XIX y principios del XX, la cual trasciende los límites del principal renglón económico y se disemina por otros sectores de la economía nacional, incluido la minería. En los estudios consultados permanece inédita la labor de mujeres, de las féminas procedentes de la península. Tal pareciera que la preponderancia de inmigrantes masculinos en los índices registrados silenciara o desvalorizara las historias de mujeres españolas establecidas en territorio nacional. La representación minoritaria, según el censo de 1931, exhibe alrededor de 14.741 hombres y 133 mujeres. Las féminas vinculadas al sector minero muestran como tendencia una mayor presencialidad de las llegadas desde Lugo y Orense. Un fenómeno que no fue exclusivo de este renglón económico, sino más bien es una característica del conjunto hispánico que emigró a la isla durante el periodo. El rol doméstico se reveló por medio de sus dotes como cocinera, al preparar comida de los mineros, proporcionándole alimentos que hacían más amenas sus faenas, tanto los remontaban a sus tradiciones culinarias en la tierra natal. Por ejemplo, salta a la vista este testimonio recogido en la prensa de la época, donde una señora plantea la llamada Filomena, en su casa había chorizos, jamones, mortadellas, había 4 o 5 gallegas que cocinaban en casa de Filomena. Desde ahí salía un tren de cantinas para los mineros españoles. Como 50 cantinas salían de esa casa al mediodía para las minas. Otra de las formas en las que se vinculan al sector están como denunciantes de minas. O sea, mujeres que son capaces de denunciar la presencia de un determinado mineral, sobre todo cobre y cromo, que es los minerales que hemos ido trabajando, y entre ellas sobresale Carmen Torres Girves, Isabel Quintana, Úrsula Lozada, entre otras. Herederas de minas con abarcan una gran cantidad de propiedades mineras, como es el caso de Encarnación Vicens, viuda de Juan Catasú, un minero de una gran influencia económica durante ese momento. Dolores Portuondo, viuda de Manuel Gafas, también propietario de muchas minas. Esther Gafas, hija de Manuel Gafas y Dolores Portuondo. O sea, en sus roles de esposa e hija, cómo van a asumir a la muerte de sus cónyuges o de sus padres, fundamentalmente, o de sus progenitores, cómo estas mujeres van a tener acceso a los títulos de propiedad y a partir de este momento van a ser capaces de administrar esas minas. Y también el caso como propietarias, como es el caso de la recurrente Dolores de Ángel y Martínez, que si bien en los títulos de propiedad, en estos registros de los títulos de propiedad, los registros mineros en la propiedad, relacionados con la propiedad, esta señora es bastante recurrente, como es el caso de Ana Luisa Calzadilla, Manuela Lastra, entre otras mujeres. Quisimos de manera general ilustrar cómo si la presencia de las mujeres o la participación de las mujeres se puede estudiar en el sector y cómo es una vía para trabajar un tema novedoso en tiempos donde hablamos de empoderamiento femenino. Sin embargo, desde el punto de vista histórico aún siguen careciendo investigaciones. Agradecemos toda su atención y esperamos que este primer acercamiento a la temática les haya motivado para seguir trabajando el rol de las mujeres en renglones tan complejos como la minería. Muchas gracias.